Buenas tardes. Voy a presentar al señor Javier Garza Ramos, quien estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y una maestría en Periodismo en la Universidad de Texas en Austin. Fue reportero y editor en la sección nacional del diario Reforma, dedicado a la cobertura de temas políticos y sociales. En Grupo Reforma fue el editor fundador de su servicio de noticias. Fue corresponsal en Washington para el Grupo Monitor y editor del diario Rumbo de Austin, periódico en español en Austin, Texas. Desde 2006 es subdirector editorial del Siglo de Torreón. Ha dado conferencias en la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de California en Berkeley, el Centro de Estudios Woodrow Wilson en Washington y la Sociedad Interamericana de Prensa. El enfoque de la plática será sobre la falta de debate en torno al futuro del país y a la oportunidad perdida de tomar el bicentenario como un punto de partida para un nuevo proyecto de nación. Tanto 1810 como 1910 produjeron no solo revueltas armadas, sino un nuevo concepto del país, y en este nuevo ciclo histórico se ha perdido esa oportunidad. Un aplauso, por favor. Gracias. Doy una disculpa porque tuve un percance hoy en la mañana, por eso llegué tarde y ya no tuve chance de pasar a la oficina por las notas que traía preparadas. Entonces, si desaparece ahí, que a veces tras el libro estoy en eso. Como comentaba en la exposición, para mí el principal tema que debemos de tratar en el bicentenario no es tanto la celebración de los hechos históricos, que obviamente tenemos que celebrarlos para entenderlos y entenderlos para después poder plantear lo que sigue a futuro. Para mí lo importante no es necesariamente el marcar los 1810, 1910 y este 2010. Lo que se ha comentado mucho y lo hemos visto en muchos foros es decir que si en 1810 hubo revuelta armada y en 1910 también hubo revuelta armada, pues en 2010 también debe de haber o podría haber o es más alta la probabilidad de que haya una revuelta armada. Tendría cierta lógica si entendemos que la historia es cíclica y que de alguna manera se van repitiendo esos periodos. En el caso de México, la diferencia entre 1810 y 1910 con una exactitud pasmosa, porque son 100 años exactos. Como nos gustan los números redondos, pues eso nos lleva a pensar que algún karma debemos tener como nación. Yo creo que si vamos a pensar en lo cíclico de la historia, valdría más la pena pensar no en los movimientos armados y las revueltas violentas que hubo en 1810 y la que pudiera haber en 2010, a veces parece que la violenta revuelta ya existe, sino más bien en las ideas que se estaban gestando, que se estaban fermentando, que se estaban intercambiando en 1810 y 1910 y cómo nos comparamos ahora. En los proyectos de nación que surgieron después de 1910, y qué está pasando ahora, en las transformaciones que el país sufrió, tomando como referencia esas coyunturas históricas de la independencia y la revolución. Hay muchos países que tienen este tipo de ciclos que se acercan a aniversarios. Por ejemplo, en Francia, la revolución de 1789, 100 años después, bueno, casi 100 años después, a finales de la década de los 1870, se vino una guerra de Francia con Prusia que tumbó el último intento que hubo en Francia de establecer una monarquía, la de Napoleón III, a finales de la década de 1870, que fue poco similar a la revolución de 1789, donde también se había derrocado una monarquía. En Estados Unidos, la independencia de 1776 marcó después una evolución con una guerra civil alrededor de unos 80 años después, más o menos, y después otros momentos clave en la historia que fueron marcando sus transformaciones profundas
el país como nación. Por ejemplo, después de 1876, es decir, después del primer centenario de la independencia de Estados Unidos, se empezó a desmantelar el sistema de patronazgos políticos que había sido la base del sistema político estadounidense durante sus primeros 100 años de existencia. Se empezaron a desmantelar monopolios y cacicazgos que existían. Después de 1976, en su bicentenario, empezó a desmantelarse toda una estructura económica que era altamente regulatoria en favor de una liberalización económica que después permitió la expansión de la economía de Estados Unidos en los 80 y cambió mucho la mentalidad del ciudadano estadounidense. Entonces, yo no sé, no veo, no percibo cuáles son los movimientos similares que se están gestando ahorita en México, que podamos permitirnos decir que vamos a vivir una transformación similar a la que se vivió después de 1810 y a la que se vivió después de 1910. La independencia fue caracterizada, sobre todo la época posterior a la independencia, fue caracterizada por un gran fermento intelectual de muchos bandos y de muchas corrientes de pensamiento, todas ellas, independientemente de la que uno pudiera seguir, todas ellas impresionantes en la forma de ideas, o las ideas que produjeron. Miguel Ramos Arizpe, Servando Teresa de Mier, José María Luis Mora, Lucas Alamán, que son los que le trataron de dar sustento ideológico a las diferentes encarnaciones de la República que surgió después de 1821. En 1910, o después de la Revolución de 1910, también hubo gran actividad intelectual. El Ateneo de la Juventud, que se había gestado desde principios de siglo en la Universidad Nacional, empezó a tener su etapa más creativa. Empezaron a surgir ideólogos o intelectuales de la talla de Manuel Gómez Morín, de Vicente Lombardo Toledano, de José Vasconcelos, de Antonio Caso, que buscaron darle sustento a la nueva encarnación del régimen y desde distintas trincheras y desde distintos polos ideológicos. El contraste más notable y que se ha explorado más históricamente es el de Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, y de Vicente Lombardo Toledano, fundador de la CTM y después de varios partidos de izquierda. Y sin embargo provenían de la misma camada de intelectuales que salió de la post-revolución. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Esa es la pregunta que yo creo que debemos hacernos. ¿Cuál es el fermento intelectual que estamos viendo ahorita? A mí a veces me decepciona, por ejemplo, ver que dos de los más grandes, creo yo, de los mejores, no grandes, no les llamaré eso todavía, pero dos de los mejores pensadores sobre la transición política en México, dos de los autores más prolíficos y dos de las personas que más se dedicaron a escudriñar sobre todo las artes del fraude electoral del PRI y en el proceso entonces contribuyeron a crear instituciones electorales sólidas. Dos personas ahorita están en el gabinete de Felipe Calderón y no han hecho absolutamente nada. Si al contrario se han dedicado en mayor o menor medida a avergonzar al país. Me refiero a Juan Molinar, casi secretario de Comunicaciones de Alonso Bután. Grandes intelectuales, grandes escritores, grandes analistas de la vida nacional. Juan Molinar, que prácticamente por sí mismo, analizando kilómetros y kilómetros de actas electorales en la elección de Chihuahua en 1986, pudo documentar el fraude que hizo el PRI, y sin embargo ahora lo tenemos cobrando de burócrata sin haber hecho hasta ahora, al menos a mi juicio, ninguna aportación. Lo mismo se puede decir de la República, pero lo mismo se pudo haber dicho de Jorge Castañeda, que durante 25 años, 30 años se había dedicado a pensar la política exterior en México. Cuando llegó a una posición en que pudiera tener manera de influir, simplemente no lo hizo, se dejó ganar, no sé, por la habilidad o por la ambición. Cada quien tendrá su propio juicio, y así hay casos. Han habido intelectuales en México que se han incorporado al poder y que han logrado transformar estructuras políticas, en muchos casos para bien. Ahí está el caso, por ejemplo, de Jesús Reyes Heroles, cuya reforma política de 1977 es tan imprescindible que sin ella no se entiende la transición política en México. El mismo Manuel Gómez Morín, que fue el fundador del Banco de México, o el mismo José Vasconcelos, que fue secretario de Educación. Hay una puerta revolvente entre